Dios me lo bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera tocar un tema que le he puesto por título: ¿son los altares santos? ¿O es el altar un lugar santo? Primeramente, la definición de altar. Altar significa lugar de sacrificio. A lo largo de la escritura, en el Antiguo Testamento, vemos en muchas ocasiones donde se menciona la palabra altar. En muchas ocasiones. Pero vamos a ver la primera vez que se mencionó la palabra altar. Y eso se encuentra en el Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta fue la primera ocasión que una persona ofreció holocausto en un altar a Dios. Este fue Noé, en agradecimiento, ya que el Señor había salvado a él y a su familia en el diluvio, en el arca de Noé. Todos sabemos esa historia. Entonces, cuando Noé baja del arca, lo primero que hace es ofrecer holocausto a Dios en agradecimiento. ¿Y dónde lo hizo? En el altar. El altar es un lugar de sacrificio. Muchas veces lo construían con piedra, otras veces con madera, e inclusive muchas veces con oro y con plata. Eso eran los altares. Pero vemos en este pasaje, en Génesis 8:20, que este altar fue edificado para ofrecer sacrificio o holocausto a Dios. Pero en la Biblia también se registra que también se construían altares para ofrecer sacrificio a Baal y a los falsos dioses. Vamos a ver esto en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿A quién hizo? ¿A quién hizo altar? A Baal. A Baal. A los falsos dioses. A Satanás. Entonces vemos claramente que el lugar, el altar es un lugar de sacrificio, donde le hacen sacrificio ya sea a Dios, el Dios verdadero, o a los falsos dioses. Hoy en día muchas personas todavía en el satanismo utilizan los altares para hacer sus sacrificios y sus rituales diabólicos y demoníacos. Todavía hoy en día se utilizan esos altares. Pero el altar nunca fue una plataforma. El altar nunca fue un lugar donde se paraba un predicador a enseñar la palabra. Ese nunca fue el altar. El altar bíblico era un lugar de sacrificio, donde se ofrecía holocausto, donde se quemaban los animales y muchas veces se quemaban los frutos de la tierra para ofrecer sacrificio a Dios. Ese era el altar bíblico. Pero el altar de hoy es una plataforma. A eso se le llama altar. Y vemos que se le han enseñado a estas personas que mayormente son de la iglesia evangélica, de los pentecostales y de los neopentecostales, se le ha enseñado de que el altar es un lugar santo. Y eso es totalmente falso. El altar no es ningún lugar santo. El altar bíblico era un lugar de sacrificio donde se ponían a los animales para ofrecer holocausto a Dios. Pero el altar de hoy en día es una plataforma donde se sube un predicador. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas distintas. Pero se le ha enseñado a las personas que cuando tú pasas adelante al altar, Dios te va a escuchar más.
porque estás en el altar. Se le ha enseñado a la persona que cuando tú pasas al altar, Dios te va a sanar, porque estás en el altar. Se le ha enseñado a la persona que cuando tú pasas al altar, Dios está obligado a bendecirte económica y financieramente. Y se ha hecho del altar como una especie de un lugar mágico, de un lugar donde la persona pasa y automáticamente Dios tiene que cumplir cualquier capricho de la persona por el simple hecho de estar en el altar. Y eso es totalmente falso. Y yo quiero que usted me acompañe con su Biblia a Hebreos capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra del Señor: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que se sirven al tabernáculo. Esto es en hebreo, esto ya es en la gracia. Primeramente, en la gracia ya quedó totalmente abolida la ley. En la ley era que el Señor había legalizado los altares para hacer sacrificio. Hoy en día, en la gracia, ya eso quedó totalmente abolido. Y el libro de Hebreos es uno de los libros que nos habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero miren el pasaje, este pasaje es algo tremendo. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven al tabernáculo. ¿Y de qué altar está hablando Hebreos si ya estamos en la gracia? ¿De qué altar está hablando? Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto es tremendo, amado hermano. Esto es algo poderoso. Jesús, ya no tienes que ir a un altar físico, tú tienes que ir a Jesús. Tú no tienes que ir a un llamado que te hace cualquier predicador, ven y pasa al altar, como si el altar fuera un lugar mágico. Hermano, tú tienes que ir a Jesús. Es el Señor, no es el altar, es el Señor. Las personas piensan que el altar es un lugar mágico. Y las personas piensan que el Señor los oye más en el altar. Pero eso es algo totalmente errado y equivocado. Tenemos un altar, dice Hebreos. Un altar. Y ese altar hoy en día es Jesús. No es algo físico, sino es Jesús. Vamos a dejarlo con el video, amado hermano. Mientras levantas tus manos al cielo y cantamos, te invito para que pases al altar. Nos juntemos acá. ¿Te daría Dios el valor de pasar aquí al altar y permitirme orar, permitirnos orar por ti? Me encantaría que hagan un paso más. Un paso más diciendo, Señor, yo necesito hoy, esta tarde, esta noche,